Y la Reserva Federal ha decidido no pausar la subida de tipos de interés y marcar el camino de subida de 0,25 puntos básicos. La Reserva Federal ha decidido marcar el camino que estaba previsto por parte del mercado y que la crisis financiera no altere y no pausa, como decía Nomura, la subida de los tipos de interés. Mantiene el brazo fuerte en la pelea contra la inflación, pero hay que empezar a ver previsiones y dot plot. ¿Qué hace el mercado de manera inmediata? Movimiento del mercado del S&P 500 al alza. Movimiento para ponerse en positivo 0,42% hasta 4.019. S&P 500 en contado, en futuro 4.024, 0,38% arriba. Si bajamos un poquito, Nasdaq, vemos el movimiento del tecnológico 0,85% arriba, disparado el mercado después de conocer 0,25 y a la espera de conocer enseguida gráfico de dot plot y previsiones. VIX en negativo 4% hasta 20,45 y a partir de ahí, si vemos más abajo, el euro tiene que haber reaccionado al alza. Vamos a ver si podemos verlo un poquito más abajo. Vamos a verlo aquí, euro, movimiento arriba, 0,70, lo veíamos en el 1,079, ya en el 1,083, ojo al movimiento del euro, frente al dólar, petróleo arriba, 2,05, West Texas, 2%, ¿por qué? Por el movimiento de parada, por el movimiento de la pausa que estima el mercado que estas 0,25 pueden ser incluso el último movimiento de subida de tipos de interés. Del Valle, ¿tenemos algún detalle más de esas previsiones que ha presentado la Reserva Federal? Efectivamente, tenemos ya aquí abierto en pantalla las proyecciones económicas que ha presentado, la tabla de proyecciones económicas que presenta la Reserva Federal. Lo primero, cambios en el crecimiento. 2023. Recuerden que podemos comparar lo que se va a obtener, lo que esperan ahora, 0,4%, con la proyección de diciembre en la línea de abajo. Por tanto, se reduce la previsión de crecimiento real del 0,5 al 0,4 para 2023, del 1,6 en 2024 al 1,2. Y en cambio se incrementa una décima en 2025 para equilibrar un poco la balanza. Pero lo importante es que se reducen las perspectivas de crecimiento para 2023 y 2024. La tasa de desempleo se mantiene más o menos igual, no hay exagerado cambio. 2025 se sube una décima del 4,5 al 4,6. Se reduce también lo que se espera para 2023, que el empleo se mantenga todavía un poco más fuerte de lo que esperaban, una décima. Eso sí, se incrementa la proyección de inflación, el esperado de inflación para 2023, del 3,1 al 3,3%. Se mantiene igual para 2024 y 2025. Y lo más importante, que era lo que hacía referencia José Antonio Bizner, las proyecciones de los tipos de interés de la Reserva Federal. No han querido mojarse, Powell no ha querido subir la proyección de 2023 porque sabe que así tiene un comodín y es poder ir más lento o incluso poder pausar por el camino. Se mantiene en 5,1% para finales de 2023, pero eso sí, un apunte muy importante, la Fed ha subido las proyecciones de intereses para el año 2024 del 4,1 al 4,3. Pero implícitamente está diciendo ya la Reserva Federal, en ese gráfico que nos enseñan del Valle, que la pausa ha llegado, que el momento clave es que la pausa habría llegado. Si la proyección de tipos de interés por parte de la Fed es del 5,1% y los tiene ya en el 5% después de subirlos desde el 4,75, significaría que lo que queda ya es solo algo de urgencia que tuviera que meterle al mercado, por lo que el mercado está respondiendo al alza con fuerza con ese movimiento de Federal Funds que ven ahí en las dos últimas líneas en la parte de la izquierda de números, 5,1 sobre la proyección de 5,1, significa que ahora mismo ya estaríamos caminando en la pausa. Este habría sido, en este entorno, posiblemente la última subida de tipos de interés, aunque como decía del Valle, se puede haber dejado algo de camino. Sí llama la atención el deflactor de la inflación, el PCE de inflación, que lo sube del 3,1 al 3,3, por lo que quiere decir que este movimiento de subida de tipos de interés es obligatorio, porque ve una proyección todavía peor de inflación en ese deflactor del consumo en este 2023. Y luego, la inflación subyacente, gran problema en Europa, también camina como problema importante en Estados Unidos al ver una proyección mayor, desde el 3,5 al 3,6%
en ese entorno. No sé si podemos ver el gráfico de dot plot, que era otra de las claves fundamentales que estábamos esperando. Ahí lo tienen los participantes, fíjense, columna de la izquierda, 2023, nos está marcando que cada vez hay menos, que todos están prácticamente ya en el consenso en que hemos llegado a la pausa. Hay alguno por arriba intentando marcar la divergencia, hay 6 ahí intentando forzar al menos una subida de tipo de interés de 25 puntos básicos que lo acerque al 5,5, pero el movimiento ya está en que el consenso está en el 5%, 5,10, y uno incluso, igual que hay uno que se nos marcha por arriba al entorno del 5,75%, uno pide ya bajada de tipos. Uno estaría pidiendo ya en 2023 el movimiento de pivote. Si nos vamos a 2024, que es la clave, que el mercado está cotizando al alza de una manera agresiva en estos momentos, el consenso, la mayoría de los puntitos azules, lo ven en una caída del 1% de los tipos de interés, Estamos hablando de 4 bajadas de 0,25% para ese consenso. E incluso 4 miembros de la FED lo esperan por debajo del 4%, es decir, esperan un golpe muy fuerte en la economía norteamericana para una reducción todavía más fuerte de los tipos de interés para salvar los muebles, en esa recesión que no llegue a ser soft landing, sino guantazos sin frenos y sin nada, como estaba diciendo JP Morgan. Si nos vamos al longer run, que es la última columna, ahí veríamos en el entorno del 2,5, sobre todo 2,5, algo que el mercado lo tiene estimado como tasa natural para mantener la inflación en el 2%. De tal manera que en el largo plazo hay ya muy pocos que esperan que la inflación esté descontrolada. Si volvemos al 2025 es que ya caminamos al entorno de un tipo neutro del entorno del 2,5. Pero ojo, la clave fundamental está en que el consenso de la Reserva Federal ya ha llegado a la pausa. Ya no está en el 5,5 ni en el 5,75, está en la pausa según el gráfico de dot plot. Francisco Quintana, director de estrategia de inversión de ING en España. Francisco, muy buenos días, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Pausa ya, ha llegado la pausa en ese gráfico de dot plot que veíamos y en esta decisión de 0,25 con las proyecciones a futuro, o es todavía muy temprano para decir, aunque en el 23 podamos acabar en el 5,10, hay espacio para hacer un poquito de acordeón hacia arriba? Bueno, a ver, parece ser que es lo que está diciendo la Reserva Federal, que ya casi ha terminado el trabajo. De todos modos, no está diciendo mucho, el cambio de proyecciones económicas es inusualmente pequeño, ¿no? Comparado con otras de las actualizaciones. Recordemos que esto se hace una vez cada 3 meses y en 3 meses han pasado un montón de cosas, ¿no? Incluyendo una crisis bancaria, el inicio de una crisis bancaria en Estados Unidos, una intervención de emergencia, la aceleración, la mejora de los indicadores económicos en Europa, el enfriamiento en las últimas semanas, ha sido muy acordeón, muchas subidas y muchas bajadas, tanto en los indicadores duros macroeconómicos como en el sentimiento de los inversores. Entonces, sorprende que básicamente no haya cambiado nada en las proyecciones macroeconómicas. Me refiero a las proyecciones de crecimiento y de inflación. Y luego, respecto a si estamos ante una pausa, parece ser que es lo que nos está indicando la Reserva Federal, que ya tiene casi todo el trabajo hecho. El mercado no está de acuerdo. O sea, básicamente lo que se ve es que la visión del mercado y de la Reserva Federal son similares, en el sentido de que, bueno, ya estamos terminando y el año que viene el 2024 será un periodo de recortes relativamente continuados. La Reserva Federal dice, espero recortar 100 puntos básicos, el mercado dice, vas a recortar 125 puntos básicos, es decir, está muy cerca para lo que hemos visto en otras ocasiones. El único punto de discordia parece ser en la percepción de lo que va a ocurrir en la segunda parte del año, donde la Reserva Federal nos está contando una historia en la que terminan de subir los tipos probablemente en la próxima reunión y se quedan ahí hasta que baje la inflación, y los mercados no se creen eso. Ven cómo se está resquebrajando el sistema bancario, ven señales de debilitamiento a lo mejor en el mercado de empleo, en la actividad económica, y ahora mismo están descontando unas subidas. Ahora mismo están descontando que se terminaría el año en 4,5 puntos, o sea, es decir, 75 puntos básicos por debajo de la previsión de la Reserva Federal. En general, cuando ha habido discrepancia, ha ganado el mercado. Así que nosotros en ING también pensamos que la segunda parte del año será una parte de recortes, no de estabilidad, como parece sugerir la Reserva Federal ahora mismo. Quintana, perdona que te pida que te moje, pero ¿en esta decisión y en la proyección pesa la crisis bancaria?
No creo, eso es lo que decía. Yo esperaba ver quizás algo más de debilitamiento. No, sí, por supuesto. Pesa porque hemos tenido 25 y hasta hace unas semanas pues estaba hablando de 50, pero tampoco, o sea, igual sin crisis bancaria también podríamos estar hablando de 25 puntos básicos, ¿no? También era el consenso estaba dividido entre 25 y 50 puntos básicos antes de la crisis bancaria. Entonces, sin duda, ha decantado a favor del 25, pero tampoco ha supuesto un cambio de rumbo, ¿no? Nos hemos encontrado una Reserva Federal. Pero quizá la anticipación de la pausa, ¿no, Quintana? Quizá la anticipación de una pausa, ¿no? Que ahora es más evidente, ¿no? Sí, ahí se están viendo ya señales de que, bueno, de la sensación es que ya está casi todo el trabajo hecho, pero que ya estaban ahí con anterioridad. Yo lo que veo es una Reserva Federal y un Banco Central Europeo muy comprometidos y que más o menos deciden mantener el curso. No se han dejado llevar por la presión de ceder, digamos, ante el nerviosismo de los mercados y poner la lucha contra la inflación en el vagón de cola, ¿no? Entonces, creo que el mensaje no es malo, el mensaje es bueno, ve la economía lo suficientemente sólida como para aguantar más subidas de tipos. Desafortunadamente ven que la inflación sigue siendo un problema, aunque menos que en el pasado. Recordemos que hace 2 reuniones estábamos subiendo 75 puntos básicos por reunión, ¿no? La desaceleración es patente, está ahí y es clara. Entonces el mensaje es claro, este trabajo ya está casi terminado. No era necesaria una pausa y bueno, si no ocurre nada malo, pues ahora mismo lo que piensa el mercado, y parece la Fed estar de acuerdo, es que queda una o ninguna subida, ¿no? Estamos cerca del final, de esa tasa terminal, de ese tipo terminal que tanto añora el mercado. Parece que el final del camino está cerca, la luz al final del túnel ahora ya el inversor la ve y eso lo está festejando de manera agresiva, no solo el mercado americano, sino el euro, que ve un diferencial ahora mismo de que todavía le queda más camino de subidas y ahí lo vemos aquí abajo, aquí en el 10836. Pedro Pérez, ¿querías comentar? Sí, que no solo que le queda más camino de subida, es que el euro no existe, no, la perspectiva tanto del mercado como del Banco Central Europeo es que una vez que toque ese techo, al que le queda todavía más camino, no se va a mover de ahí en muchos meses, ¿no? Esa es la perspectiva actual. Mientras que el mercado está descontando que dentro de unos meses la Reserva Federal ya va a cuesta abajo. Entonces, ese diferencial se va a reducir y que podríamos estar hablando de tasas prácticamente similares, idénticas a final de año, ¿no? Y entonces ahí hay muchas ganancias que hacer jugando el euro contra el dólar. Pedro Pérez Riu, director de deuda de mercados emergentes de TREA Asset Management. Pedro, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿qué fotografía ves en este entorno una vez que ya vemos que la luz al final del túnel ha llegado? ¿Cómo lo ve el inversor? Y sobre todo, ¿cómo puede cambiar también en carteras que la pausa la tenemos ya? Es decir, que no hay mucho camino ya más por delante. A ver, la forma en la que se hace los Fed Funds en el sentido es una banda, es decir, que como decía el anterior hablante, pues queda una subida más. Se hablaba de que incluso pudieran llegar a 5 3/8, es decir, 5,25, 5,5. Esto es básicamente pues el inicio de la pausa, ¿no? Del terminal rate. Lo que sí que es muy importante, y es por lo que el mercado está reaccionando como lo está haciendo, es porque ha habido varios cambios importantes en el statement, que es el que sacan inmediatamente después de anunciar tasas y el que explicará después Chairman Powell en la conferencia de prensa. La principal, se ha quitado una parte en la que hablaba de presiones inflacionarias que hubiera sido negativo, pero en general están hablando han removido la frase de ongoing increases in interest rates. Eso significa que te están diciendo por lo menos que el siguiente es el último y que es muy probable que al menos esperemos a ver una pausa. Desde luego no te están diciendo pero han removido esa frase que es muy importante y han incluido una que es sobre la crisis bancaria. Están hablando de que puede haber tighter credit conditions, es decir, que esto puede resultar, lo que ha pasado en los últimos 10 días, puede resultar en lo que todo el mundo asumía, ¿no? Pues peores condiciones crediticias, aumento de la regulación bancaria en los bancos regionales, menos de 250.000 millones de dólares de balance, con lo cual esto ya refuerza, y por eso, como acabas de mencionar, has visto la cantidad de miembros del FOMC, de los 18 miembros del FOMC, que están ya siendo bastante más dovish en el sentido de esperar bajadas de tipos en los próximos 6 meses a 9. Lo que sí que quiero reforzar es que, a ver, una cosa no estamos viendo ahora, porque no tengo delante los forwards de inflación, el WERP, y lo que está pasando en el mercado de treasuries y de SOFRs y de swaps,
pero evidentemente el mercado, como decía mi colega, está hablando de esta mañana de 75 puntos básicos de caída de aquí a enero. Eso es lo más importante. Y ahora mismo tampoco es muy importante lo que esté pasando porque lo que diga Powell en la conferencia de prensa puede determinar cambios muy importantes en el mercado en las próximas 2 o 3 horas. Pero desde luego está claro que tanto la posición de los miembros del comité, que ha cambiado drásticamente en el sentido que ya hay más gente con posiciones más relajadas, la mención al tighter credit conditions y el remover el ongoing increases del statement, te indican que es muy probable que estén pensando en por lo menos hacer una pausa con una subida más en el de mayo y ya no hacer más. Pero vamos a ver, porque luego vendrá la inflación. Pedro, cae el 2 y el 10 años americano. El 10 años cae un 2,20 a 3,5 de rentabilidad y el 2 años un 2,5, 2,49 al 4%. Es decir, que también ese gráfico de dot plot está sirviendo de bálsamo para la renta fija, para la rentabilidad del bono a 10 años y a 2 años. Sin embargo, no vemos toda la fotografía igual. Vamos a ver cómo también se ven mañana rendimientos de bonos aquí en Europa, pero el movimiento es de relajación después de ver el dot plot, ¿no? Sí, sí. Desde luego, lo que hay que ver es, evidentemente, a mí me gusta para ver la tasa terminal de verdad mirar el 3 meses forward, ¿no? Del SOFR, del Secure Overnight Funding Rate o del OIS, que son swaps en las que la parte de variables es Fed Funds. Eso es lo que deberíamos, o sea, eso no lo puedo ver aquí, porque tendría que meterme atrás. Pero desde ese punto de vista, lo que indicas es que no ha habido un cambio excesivamente grande. Pedro, pero si quieres te liberamos 2 minutos y nos vienes y nos lo cuentas. No, lo que me estás diciendo que no se está moviendo mucho no me indica el 2, me indica que claramente tampoco hay. Evidentemente aquí a partir de ahora lo más importante es la pendiente que adquiere la curva en los próximos 2 meses. Si hay una recesión, si está... a ver, yo he visto medidas estadísticas y econométricas de que lo que es la dificultad en lo que es más credit conditions, es decir, las condiciones de financiación de préstamos y el aumento de regulación puede quitarle 75 puntos básicos a un 1% al crecimiento del PIB del año que viene. Una cosa también a notar, lo que Fed mira de verdad no es el PCE deflator, es el core PCE. Y eso prácticamente no lo ha subido, lo cual es sorprendente porque la gente esperaba un poquito de subida más en el core. En general, esto, tanto el dot plot como el statement, son más dovish de lo que la gente esperaba esta mañana desde el punto de vista de mercado. Por eso está teniendo esta reacción. Vamos a ver qué pasa mañana, sobre todo qué pasa cuando empiezan a ver al chairman, porque ahora mismo, evidentemente, esto quita bastante incertidumbre para los próximos 2 o 3 meses, hasta que veamos los próximos números de inflación. Y tener en cuenta una cosa también, en algún momento el componente del shelter del core PCI, de la inflación subyacente, acordaos que quitáis lo que es el subyacente y le quitas el shelter, o que es los alquileres, y ya está por debajo del 4%. Con lo cual, eso, y que estamos teniendo un mercado muy robusto, sí, mercado laboral, pero desde el punto de vista de crecimientos de salarios, todo lo que es hourly earnings, horas trabajadas, salario por hora, tanto como wage growth, todo eso está ralentizándose muchísimo, lo cual no es necesariamente coincidente o compatible con un mercado laboral extremadamente robusto. Por eso todo ese tipo de cosas van a ser muy importantes. El próximo Labor Report va a ser muy importante para determinar exactamente dónde vamos. Yo no descarto que no haya una subida en la siguiente, viendo lo que he visto hoy. Sí, que se queden aquí, 4,75,5. Pero lo veremos en el siguiente dot plot. Está con nosotros también Salvador Jiménez, CFA Análisis Económico y Mercados de Analistas Financieros Internacionales. Salvador, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo ves la fotografía? ¿Cómo ves? ¿Ves ya la luz al final del túnel? Sí, o sea, yo coincido con los compañeros, ¿no? La Fed ha hecho lo que pensamos que tenía que hacer, igual que el BCE la semana pasada, ¿no? Y yo creo que en adelante la Fed será muy data dependent, ¿no? Actuará a la luz de los próximos datos que tengamos, ¿no? Yo sí que destacaría en el dot plot cómo se observa una elevada divergencia, ¿vale? Entre lo que piensan los distintos miembros del FOM, sobre todo para 2024. Vemos que el rango va desde los 5,5 que esperan algunos hasta los 3 que esperan otros, ¿no? Con muchísima dispersión, que al final
considero que es muy difícil, ¿no?, pronosticar dónde pensamos de qué envergadura va a ser la bajada para 2024, ¿no? Esos serán los datos de ciclo y cuán fuerte sea, pues, el freno en el crecimiento, ¿no? Que, como decía el compañero inmediatamente anterior, pues este endurecimiento de las condiciones financieras, si consideramos que antes o después, pues hará daño en el ciclo económico, ¿no? En todo caso, insisto, o sea, no cerraría las puertas a que pueda haber una subida adicional, ¿no? Y podría ser posible otra subida de 25 puntos básicos en la próxima reunión, ¿no? Si tenemos un próximo dato de inflación en el que no afloje, ¿no?, y no remita sobre todo el core PCE, como decía el compañero, una última de 25 puntos básicos aún no la descartaría al 100%, ¿no? Pero sí que está claro que ya estamos muy cerca, ¿no?, de ese, o estamos ya en el final del ciclo de subidas, o si no, estamos muy, muy cerca, como muchísimo, como mucho, ¿no?, una más. Lorenzo Ramírez, periodista económico. Lorenzo, como decíamos antes de la toma de decisión, subida de tipos, pero luz al final del túnel muchísimo más cerca, ¿no? Bueno, claro, lo de la luz al final del túnel depende de qué parte del túnel estés, ¿no? Porque claro, evidentemente aquí lo que nos está diciendo esto es que finalmente ya se considera que la Reserva Federal ha terminado de romper lo que haya tenido que romper y que por lo tanto pues vamos a un contexto recesivo en el cual pues se van a producir bajadas de tipo de interés, ¿no? Que quizás ese sea un poco la clave, ¿no? Hay varios elementos interesantes. Lo primero, pues está claro, ¿no? El pivote llega preparado ya para esas elecciones de 2024. Es decir, la Reserva Federal lo que quiere es afrontar 2024 bajando tipo de interés, ya lo asume directamente con esa cifra, ¿no? Esa cifra del 4,3, 4,1 que plantea de baja de tipo de interés por prácticamente 100 puntos básicos para el año 2024, ¿no? A mí me sorprenden mucho las previsiones de desempleo. El hecho de que la tasa de paro se vaya a mantener en los niveles prácticamente actuales, subiendo levemente una décima en 2024. Y este año en el 4,5, yo, permíteme, José Antonio, que dude mucho de que se vayan a producir esas expectativas, porque en ese caso lo que la Reserva Federal tendría que hacer sería seguir subiendo tipos de interés, ¿no? Es decir, es consciente la Reserva Federal de que de alguna forma pues esa tasa de paro va a verse afectada. Efectivamente, coincido también con los anteriores análisis. Ahora lo fundamental es saber si los datos de inflación y los datos del mercado laboral van a respaldar estas previsiones de la Reserva Federal, porque vemos que el cuadro se ha montado todo alrededor un poco de estas cuestiones. Destacar también que en el comunicado, aunque es verdad que ya no aparece lo del forward y ya no indica, ¿no?, que van a seguir con las ongoing, con las siguientes subidas de tipo de interés, sí que mantienen un párrafo en el cual plantea que el Comité de Mercado Abierto anticipa que podría ser necesario, lo dicen condicional, un endurecimiento adicional de la política monetaria para alcanzar, como dicen ellos siempre, esa orientación restrictiva para volver a esas tasas del 2%. Yo considero que sí, seguramente puede haber otra subida de tipo de interés si la inflación sigue alta, y luego ya bajadas, con lo cual pues sí se cumpliría ese objetivo de la Reserva Federal de cierre de año, que yo creo que va a estar por debajo de ese 5, pero bueno, al final es un poco opinión y hasta que no veamos los datos pues no lo podremos tener del todo claro, ¿no? También destacar esa cifra de crecimiento económico para este año, que yo creo que también está bastante en tela de juicio, ¿no? Porque si el crecimiento económico es el que nos está diciendo la Reserva Federal, no habría ningún tipo de recesión y prácticamente todo el mundo descuenta que va a haber recesión. La única duda es si será muy larga o no. Si hay baja de tipos en la segunda mitad de este año, incluso en la primera mitad del que viene, que eso ya parece que lo confirma la Reserva Federal, pues esa recesión será menos recesión y se tornará en crecimiento económico para que los candidatos que se presenten a las elecciones, que todavía no sabemos realmente quiénes serán, pues puedan afrontar esas elecciones con ciertas garantías, ¿no? Yo creo que se está todavía lanzando las campanas al vuelo con el tema de la inflación. Creo que la inflación, como te decía antes de que se produjera esta decisión, todavía está ahí. Creo que las medidas de liquidez que se han aprobado y que se van a seguir aprobando para intentar evitar ese estallido bancario, junto con el gasto público, que tanto en Estados Unidos como en Europa pues se va a aumentar notablemente, yo creo que van a ser profundamente inflacionarias. Con el permiso de la energía, si finalmente esa guerra de Ucrania, esa crisis de Ucrania en el verano toca su fin, pues podremos ver ciertos componentes desinflacionarios, pero yo creo que el gasto público y las ventanillas de liquidez van a seguir dando munición a esa inflación y será difícil reducirla, José Antonio. Ojo, porque los swaps, el mercado a fin de año lo está viendo ya, que los tipos de interés caerán hasta el 4,19%, que el movimiento de bajada sería muy, muy agresivo. Los Fed Swaps del mercado están viendo ya cómo los tipos de interés principales de la Reserva Federal caerían al 4,19 a finales de este año. Quintana, sería una bajada demasiado agresiva, ¿no? A 4,25. Bueno, 19, a 4,19. La reunión estaba... A 4,19 dicen los Fed Swaps ahora mismo. Sí.
sea, redondeando a los rangos de 25 puntos básicos sería un 4,25 aproximadamente. Tan solo es una menos de la que se esperaba antes de la reunión. Entonces, tampoco ha sido un cambio tan drástico. A mí, en general, me sorprende, volviendo sobre el análisis del comunicado y de las proyecciones macro, me sorprende lo cauto, lo confiado, digamos, que está la Reserva Federal en que son capaces de terminar este ciclo sin romper nada, ¿no? Como decía Lorenzo antes, dice, esto nos está diciendo que la Fed ya ha terminado de romper lo que tenía que romper, pero decía correctamente después, es que no ha roto nada. Es que si consigues aterrizar una economía, subirle 500, 600 puntos básicos, los tipos de interés y terminar con el desempleo cerca de récords históricos, muy por debajo del 5%, habiendo reducido el crecimiento a medio punto en el peor de los años, pero inmediatamente remontando en el año después, pues la verdad es que sería un éxito. Nuestro economista para Estados Unidos piensa que se van a romper cosas, ¿no? Que el hecho de que la economía está aguantando también lo que va a ser lo que va a resultar en que aumente la presión sobre el mercado de trabajo, sobre el mercado inmobiliario y que resulte en una tasa de crecimiento probablemente inferior a la que se está esperando ahora mismo, tanto por el consenso económico como por la Reserva Federal, aunque han sido bastante cautos, ¿no? La han recortado ligeramente este año, pero digamos al final habrá que pagar la cuenta. En el comunicado se ha cambiado alguna palabra para reconocer que la economía igual está un poquito más débil, ¿no? Han cambiado la palabra robusto para definir el mercado de trabajo, pues simplemente decir que ha mejorado un poco. Es muy curioso cómo se ha eliminado cualquier referencia a Rusia, se ha cambiado la parte de Rusia, se ha eliminado y han puesto el sistema bancario estadounidense y el resto lo han dejado igual. Es decir, que es curioso cómo cambian el foco, digamos, de la política económica y no lo comentamos, pero podría ser, ¿sabes?, en el mejor de los casos, que Rusia ya no volviera, si el conflicto, digamos, se estabilizara, a lo mejor Rusia ya no vuelve a ser uno de las consideraciones que tiene en cuenta la Reserva Federal, ¿no? Y también, pues, probablemente el cambio más importante, que también está reflejado en los números y que ya todos sabemos, pero es que en el último comunicado decía más subidas serán necesarias, ¿no? La Reserva Federal cree que más subidas serán necesarias y ahora se ha quedado en miraremos los datos a medida que vayan viniendo y más subidas podrían ser necesarias, pero ya veremos, ¿no? Entonces, una Reserva Federal más cauta, pero quizás excesivamente optimista. Pedro, ¿cómo ves también esa fotografía de más optimismo? Para mí lo más importante es lo que comentaba el señor que habló antes que yo, la divergencia enorme, la cantidad de miembros del comité que se han vuelto muchísimo más cautos, ¿no? Y que esperan ya caídas muy rápidas del año que viene. Yo, sinceramente, no sé qué tipo de caída de la actividad económica ya después de los últimos 2 años. Me cuesta mucho hacer estimaciones de crecimiento desde el punto de vista. Lo que está muy claro, por ejemplo, es que los bancos regionales son el 30% de los depósitos, pero son el 40% de los préstamos. Y en algunos sectores, como es Commercial Real Estate, son el 70% de los préstamos. Yo, desde el punto de vista a corto plazo, desde el punto de vista de inflacionario de las entradas de los programas de liquidez que pueda haber y que se puedan estar usando, no me preocupa tanto eso, aunque ha habido una clara aumento de las reservas bancarias en los últimos días precisamente por el uso de los nuevos programas y de la ventana de descuento. No me preocupa tanto si es temporal. Lo que sí que está claro es que un apretamiento gordo de las condiciones financieras en este segmento tan importante de la banca americana, desde el punto de vista de que algunos de estos sectores se puede desde luego exacerbar los problemas que hay ya en el real estate, y evidentemente eso es una parte muy importante de la riqueza de las familias, ¿no? Yo tengo más miedo, y hay una cosa que está también clarísima, o paran lo que está pasando en algunos bancos. First Republic es claramente el más importante, pero también en Western Alliance o en Pacific West o en algunos de estos que clarísimamente están teniendo salidas de depósitos prácticamente todos los días. Ayer vimos antes algunos datos de salidas de depósitos tremendas. Esto no es sostenible, no puedes reemplazar depósitos con deuda hasta que por mucho tiempo, ¿no? Si esto no lo paran, yo creo que lo van a parar, pero de momento los depósitos siguen saliendo de los bancos pequeños y yendo a los bancos grandes.
¿qué tipo de recesión podemos tener? Pues a lo mejor no tenemos una recesión, pero yo creo que los datos de crecimiento son bastante optimistas. Yo creo que va a ser peor de lo que dicen. Por eso tampoco tengo tan claro, hombre, evidentemente en el de mayo es probable que suban, pero todavía no tengo tan claro hasta que no vea los siguientes datos de empleo y los siguientes datos de inflación que la Fed, viendo el cambio tan grande que ha habido del número de personas que esperaban, vamos, de la gente que esperaba que subiera la inflación, que es prácticamente la mitad, se ha dado la vuelta ahora mismo, hablando de perspectivas inflacionarias. No veo yo cómo la Fed puede ponerse mucho más agresivo, pero ya están ahora mismo data dependent. Data dependent significa que si tenemos un número de inflación horrible, pues evidentemente all bets are off. Sabe Dios lo que harán desde ese punto de vista, pero ahora mismo evidentemente hay un problema en el sistema bancario americano y ese no está resuelto todavía. Ya no está... Jerome Powell en pantalla. Francisco, Pedro, Lorenzo, Salvador, gracias por acompañarnos. Vamos a escuchar a Powell. Buen día, buena tarde, buen negocio a todos. Francisco, Salvador, Lorenzo, Pedro, gracias por acompañarnos. Powell, ya hablando en directo, vamos a escucharle. History has shown that isolated banking problems, if left unaddressed, can undermine confidence in healthy banks and threaten the ability of the banking system as a whole to play its vital role in supporting the savings and credit needs of households and businesses. That is why, in response to these events, the Federal Reserve, working with the Treasury Department and the FDIC, took decisive actions to protect the U.S. economy and to strengthen public confidence in our banking system. These actions demonstrate that all depositors' savings and the banking system are safe. With the support of the Treasury, the Federal Reserve Board created the Bank Term Funding Program to ensure that banks that hold safe and liquid assets can, if needed, borrow reserves against those assets at par. This program, along with our long-standing discount window, is effectively meeting the unusual funding needs that some banks have faced and makes clear that ample liquidity in the system is available. Our banking system is sound and resilient with strong capital and liquidity. We will continue to closely monitor conditions in the banking system and are prepared to use all of our tools as needed to keep it safe and sound. In addition, we are committed to learning the lessons from this episode and to work to prevent events like this from happening again. Turning to the broader economy and monetary policy, inflation remains too high and the labor market continues to be very tight. My colleagues and I understand the hardship that high inflation is causing. La primera mención era no repetir los errores del pasado y ahora toca lo que siempre era la primera mención, cómo está la inflación, pero mensaje principal para esa estabilidad del sistema. Escuchamos a Powell. It does not work for anyone. In particular, without price stability, we will not achieve a sustained period of strong labor market conditions that benefit all. The U.S. economy slowed significantly last year, with real GDP rising at a below-trend pace of 0.9%. Consumer spending appears to have picked up this quarter, although some of that strength may reflect the effects of swings in the weather across the turn of the year. In contrast, activity in the housing sector remains weak, largely reflecting higher mortgage rates. Higher interest rates and slower output growth also appear to be weighing on business fixed investment. Committee participants generally expect subdued growth to continue. As shown in our summary of economic projections, the median projection for real GDP growth stands at just 0.4% this year and 1.2% next year, well below the median estimate of the longer-run normal growth rate. Fíjense que hay un rango de previsiones que estaría hasta el entorno del 0%, que ve un crecimiento que pudiera estar potente por encima del medio punto, pero incluso en las peores previsiones se va a recesión la economía estadounidense en esa previsión de la Reserva Federal. Seguimos escuchando a Powell. Over the last 3 months, the unemployment rate remained low in February at 3.6%. The labor force participation rate has edged up in recent months, and wage growth has shown some signs of easing. However, with job vacancies still very high, labor demand substantially exceeds the supply of available workers. FOMC participants expect supply and demand conditions in the labor market to come into better balance over time, easing upward pressures on wages and prices.
The median unemployment rate projection in the SEP rises to 4.5% at the end of this year and 4.6%. Y esto al revés, en esa tasa de desempleo, fíjense que todavía ve un comportamiento que puede estar o hasta el 5% o mantenerse en un entorno del 4% en este 2023. De tal manera que, está diciendo Powell, el mercado laboral está siendo o está muy fuerte. Seguimos escuchando, ahora toca inflación, sobre todo alimentos y energía. Dice que están teniendo una fortaleza, sobre todo los alimentos, demasiado persistente. Seguimos escuchando Powell. In February, the 12-month change in the CPI came in at 6%, and the change in the core CPI was 5.5%. Inflation has moderated somewhat since the middle of last year, but the strength of these recent readings indicates that inflation pressures continue to run high. The median projection in the SEP for total PCE inflation is 3.3% for this year, 2.5% next year, and 2.1% in 2025. Vean lo mismo en la cosita esta que hay aquí, ¿no? La parte baja se va hasta el 3%, ¿eh? En 2023 hay una parte baja de la previsión que estaría relacionada sobre todo con una entrada en la recesión más fuerte de lo que incluso la FED espera, que hay una parte de la proyección que se va abajo, que se va al 3%. Seguimos escuchando a Powell. And forecasters, as well as measures from financial markets. The Fed's monetary policy actions are guided by our mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. My colleagues and I are acutely aware that high inflation imposes significant hardship as it erodes purchasing power, especially for those least able to meet the higher costs of essentials like food, housing, and transportation. We are highly attentive to the risks that high inflation poses to both sides of our mandate, and we are strongly committed to returning inflation to our... Dice que la preocupación está en alimentación, también en el tema de real estate y en transporte. Ahí estaría lo mismo la preocupación con la inflación por parte de la Reserva Federal. Es decir, lo que tiene un poquito más descontrolado, o sin el poquito, lo que tiene descontrolado ahora mismo la Reserva Federal. Seguimos escuchando a Powell. Since our previous FOMC meeting, economic indicators have generally come in stronger than expected, demonstrating greater momentum in economic activity and inflation. We believe, however, that events in the banking system over the... Y aquí estaría el mensaje también de Biden, que decía el otro día. Dice que la economía desde la última reunión de la Reserva Federal se ha mantenido muy fuerte. Sobre todo a pesar del movimiento de restricción de las condiciones monetarias, la economía ha seguido, está diciendo Powell, en una situación de fortaleza. Seguimos escuchando a Powell. As a result, we no longer state that we anticipate that ongoing rate increases will be appropriate to quell inflation. Instead, we now anticipate that some additional policy firming may be appropriate. We will closely monitor incoming data and carefully assess the actual and expected effects of tighter credit conditions on economic activity, the labor market, and inflation. And our policy decisions will reflect that assessment. In our SEP, each FOMC participant wrote down an appropriate path for the federal funds rate based on what that participant... Aquí está el famoso gráfico de puntos azules. Vamos a ver cómo lo explica Powell. Escuchémosle. If the economy evolves as projected, the median participant projects that the appropriate level of the federal funds rate will be 5.1% at the end of this year, 4.3% at the end of 2024, and 3.1% at the end of 2025. These are little changed from our December projections, reflecting offsetting factors. These projections are not a committee decision or plan. If the economy does not evolve as projected, the path for policy will adjust as appropriate to foster our maximum employment and price stability goals. We will continue to make our meeting... Lo que está diciendo Powell está teniendo este efecto movidón ahora mismo a la baja, pero recuperación enseguida, cuando ha estado hablando de que la inflación es más fuerte de lo que incluso la FED estaba esperando, y no solo la inflación, sino ese crecimiento robusto, y cuando hemos visto que las perspectivas, sobre todo de esas proyecciones, son un poquito más duras de lo que se esperaba. Enseguida Powell ha vuelto a lanzar el discurso de que la inflación, aún así, y el movimiento económico tienden a que vaya recogiendo o que vaya perdiendo fuerza la inflación, pero ha asustado cuando ha dicho entre una reunión y otra la economía está todavía más robusta. Más Powell. Communities, families, and businesses across the country. Everything we do is in service to our public mission. We at the Fed will do everything we can to achieve our maximum employment and price stability goals. Thank you. I look forward to your questions. Turno de preguntas después de haber salido sobre todo en defensa contra esa crisis bancaria
que ha querido ser que sea el punto principal del discurso. Primera pregunta de Financial Times, vamos a escucharle. Deposit flight among mid-sized lenders in particular has ceased. Thanks. So I guess our view is that the banking system is sound and it's resilient. Crisis bancaria, ahí está Powell, dice que el sistema financiero es robusto y sobre todo resiliente. Seguimos escuchando a Powell, está ya con la crisis financiera. That the banking system is safe. Deposit flows in the banking system have stabilized over the last week. And the last thing I'll say is that we're undertaking a thorough internal review that will identify where we can strengthen supervision and regulation. Okay, just a quick follow-up. I mean, given all of the stress and the uncertainty that you've also alluded to in the statement, how seriously was a pause considered for this meeting? So we did consider that in the days running up to the meeting, and you see the decision that we made, which I'll say a couple things about. First, it was. Ojo a esto que acaba de decir, que se han considerado de una manera fehaciente la pausa ya ahora, en esta reunión, pero han llegado a la conclusión de que no, subida de 0,25, pero ha reconocido que se ha llegado a plantear incluso el movimiento de pausa, aunque luego de manera unánime han votado 0,25. Seguimos escuchando a Powell, está dando ahora sí mucho juego Powell. At the time of the December meeting. We are committed to restoring price stability, and all of the evidence says that the public has confidence that we will do so, that we'll bring inflation down to 2% over time. It is important that we sustain that confidence with our actions as well as our words. So we also assess, as I mentioned, that the events of the last 2 weeks are likely to result in some tightening of credit conditions for households and businesses, and thereby weigh on demand, on the labor market, and on inflation. Such a tightening in financial conditions would work in the same direction as rate tightening. In principle, as a matter of fact, you can think of it as being the equivalent of a rate hike, or perhaps more than that. Of course, it's not possible to make that assessment today with any precision whatsoever. So our decision was to move ahead with a 25 basis point hike and to change our guidance, as I mentioned, from ongoing hikes to some additional hikes, maybe some policy firming may be appropriate. So going forward, as I mentioned, in assessing the need for. Ojo a esto que acaba de decir Powell, porque está diciendo que incluso, claro, no solo no lo han hablado el tema de la pausa y no, sino que sigue estando encima de la mesa la posibilidad de mayores subidas de tipos de interés en las siguientes reuniones, pero que para nada está descartada mayores subidas de tipos de interés. Aún así, el S&P 500 se lanza ahora sí arriba en torno del 0,4%, 0,5% el contado. El sector bancario está recibiendo un poquito los grandes bancos de tranquilidad, aunque los pequeños los seguimos viendo, First Republic, por ejemplo, con movimiento de caída. Seguimos escuchando a Powell. Focus on the words may and some, as opposed to ongoing. So we clearly were, what we were doing there was taking on board trying to reflect the uncertainty about what will happen. I mean, it's possible that this will turn out to have very modest effects. These events will turn out to be very, very modest effects on the economy, in which case Le están insistiendo porque en el comunicado ha puesto el tema de la inseguridad, de cómo se estaba viendo o cómo, por qué en el statement de la Reserva Federal han puesto que había una situación de incerteza. Y entonces le están presionando sobre esa frase y entonces si en ese contexto hay una situación de inseguridad alrededor de que pueda suceder, ¿por qué seguir dificultando, haciendo el tightening de las condiciones financieras, endureciéndolas? Le sigue insistiendo el periodista de CNBC. No, I mean, with our monetary policy, we're really focused on macroeconomic outcomes. In particular, we're focused on this potential credit tightening and what can that produce in the way of tighter credit conditions. I think when we think about the situation in the banks, we're focused on our financial stability tools, in particular our lending facilities, the discount window, and also the new facility. Nick? O estaba diciendo Powell en esa respuesta, pregunta el Wall Street Journal ahora, sobre que en principio se pueda llegar a pensar incluso en que la tensión bancaria puede ser equivalente a una subida de tipos de interés. Está mandando mensajes contradictorios alrededor de la cantidad de feeling, ¿no?, que tiene en relación a la crisis bancaria. Ha empezado el discurso con ello, pero va dando una de cal y una de arena, una de cal y una de arena, poniendo el foco en inflación, caminando luego hacia la crisis financiera, y que esta no debe ser un problema, pero vuelve enseguida a la inflación y deja otra vez el camino abierto a que sí hay preocupación en la FED
con la estabilidad, como no podría ser de otra manera, el sistema financiero. Seguimos escuchando a Powell. The people who write the minutes will be very carefully counting, but I'll tell you what I heard. What I heard was a significant number of people saying that they anticipated there would be some tightening of credit conditions, and that would really have the same effects as our policies do, and that therefore they were including that in their assessment, and that if that turned out not to be the case, that in principle you'd need more rate hikes. So some people did reflect that in their SEP forecasts. I think there may also just have been, remember, this is 12 days ago. You know, we're trying to assess something that just is so recent. And it's people, you know, it's very difficult. There's so much uncertainty. So December was a good place to start, and we wound up with very similar outcomes for December. And you know, in a way, the data in the first part, the first 5 weeks of the intermediate period, pointed to stronger inflation and stronger labor market. So that pointed to higher rates. And then this latter part, kind of the possibility of credit conditions tightening really offset that effectively. To follow up, have you considered at all whether your primary tool, the funds rate, is going to be enough to sustain the kind of tighter financial conditions that you believe will be necessary without doing significant damage to the banking sector? Have you, for example, considered changing reserve requirements, selling assets out of the system? Le está preguntando hasta qué punto ese movimiento de subida de tipos de interés daña al sector financiero, hasta qué punto han considerado que esta nueva subida de tipos de interés va a dificultar las condiciones financieras, va a perjudicar directamente a los pequeños bancos y medianos. Escúchenle. No, we think our monetary policy tool works, and we think, you know, many banks, our rate hikes were well telegraphed to the market, and many banks have managed to handle them. Victoria. Está marcando un mensaje muy parecido al Banco Central Europeo. Tenemos una serie de herramientas que van alrededor de evitar una crisis financiera, se llama liquidez. Tenemos otra herramienta que va a luchar contra la inflación. Vamos a jugar con las dos. Rebajemos la inflación con la subida de tipos, metamos liquidez, la que sea necesaria, para que el sistema no se caiga como un azucarillo. De tal manera que Powell sigue el mismo mensaje que Lagarde. Tenemos dos herramientas ahora mismo claves. Liquidez, subida de tipos. Seguimos escuchando a Powell. Contagion to other banks and to the financial markets more broadly. That was the issue. Okay, and then can you also, just to follow up, can you speak to the role that you will be playing in the Fed's internal investigation on its supervision and regulation? So Vice Chair Barr is of course leading that review, and he's responsible for it in his capacity as Vice Chair for Supervision. I realized, you know, right away that there was going to be a need for a review. I mean, the question we were all asking ourselves over that first weekend was, how did this happen? And so what we did was early Monday morning we sat down and said, let's do this, and he was obviously going to lead it in his capacity. So I don't, you know, my role was to announce it, and I get briefed on it, but I'm not involved in the work of it. Howard. Hi, Chair Powell. Howard Schneider from Reuters. So I want to go back to your February press conference. You mentioned the word disinflation, I believe, 9 or 10 times, a process that you felt was, I forget the word you used, but gratefully underway or something like that. Is disinflation still occurring in the U.S. today? Yes. I mean, what actually happened, Howard, was I got the question 12 times. So maybe it's a feature, not a bug. But But yeah, absolutely absolutely the same. The story is intact. So it's really three parts, right? Goods inflation's been coming down now for 6 months. It's proceeding more slowly than we would have liked, but it's certainly proceeding. Housing services is really a matter of time passing. We continue to see the new leases being signed at much lower levels of inflation. So that's 44% of the core PCE index, where you've got a story that's ongoing. Where we didn't have in February, and we still don't have now, is a sign of progress in the non-housing services sector, and that is, that's just something that will have to come through. Es una acción coordinada de sensación de que los tipos de interés van a ir más arriba. Kazaks, del Banco Central Europeo, ¿qué pintaba ahora mismo en este movimiento de decir qué va a hacer el Banco Central Europeo? Acaba de aparecer en escena para decir que en cuanto los problemas financieros se ralenticen un poco, se marchen un poco de la fotografía, serán necesarios más movimientos de subidas de tipos de interés en Europa. Kazaks
aparece de repente en la escena de Powell, en el que es el gran protagonista, para decir desde Europa también queremos seguir con el movimiento de subida de tipos. Ha querido levantar la mano Kazaks para decir ojo, porque aquí en cuanto empiece a ralentizarse un poquito el movimiento financiero, el problema financiero, el movimiento de subida de tipos tiene que volver. Desde el otro lado del Atlántico, lanzándole piedras económicas, entiéndanme, alrededor de también la decisión de Powell. ¿Para qué? Para fortalecer al euro, en un momento en el que Powell, como están viendo en pantalla, nos está insistiendo en que la desinflación ya está ocurriendo en Estados Unidos. Más Powell. But we think it's potentially quite real. And that argues for, being alert as we go forward, as we think about further rate hikes. For us, we'll be paying attention to the actual and expected effects from that. Gina. Hi, Chair Powell. Gina Smilik from the New York Times. Thank you for taking our questions. I wonder if you could talk a little bit, I know that you've got your internal review coming, but I wonder if you could talk a little bit about what you think happened with oversight at Silicon Valley Bank and whether this suggests... Miren esa imagen del euro que veíamos, lo vamos a ver enseguida, 1,09 el euro, Después de hablar Kazaks, como le estábamos diciendo que Kazaks, que por parte del Banco Central Europeo, que si se ralentizaba un poco el movimiento de crisis financiera, la subida de tipos es absolutamente necesaria. 1,0902. El movimiento de subida, el fortalecimiento del euro es agresivo hasta ahora, viendo Europa que tiene más camino, más fuerza, más comportamiento al alza de la subida de tipos y por tanto el dinero fluye hacia el entorno europeo por una percepción de que los tipos van a estar caminando más hacia arriba. Más Powell. Saw these risks and intervened. We know that the public saw all this. We know that SVB experienced an unprecedentedly rapid and massive bank run. So this is a very large group of connected depositors, concentrated group of connected depositors, and a very, very fast run, faster than the historical record would suggest. So as for us, so for our part, we're doing a review of supervision and regulation. My only interest is that we identify what went wrong here. How did this happen is the question. What went wrong? Try to find that. We will find that. And then make an assessment of what are the right policies to put in place so that it doesn't happen again, and then implement those policies. It would be inappropriate for me at this stage to offer my views on what the answers might be. I simply can't do that. Vice Chair Barr is leading this, and I think he's testifying next week, but that will be up to him. So that's really where it is. The review is going to be thorough and transparent. It is clear, to your last question, it's clear that we do need to strengthen supervision and regulation. And I assume that there will be recommendations coming out of the report, and I plan on supporting them and supporting their implementation. Sorry, and the final point, can we feel confident that these weaknesses don't exist elsewhere, given that they got missed at this bank? These are not weaknesses that are at all broadly through the banking system. This was a bank that was an outlier in terms of both its percentage of uninsured deposits and in terms of its holdings of duration risk. And again, supervisors did get in there, and they were, as you know, obviously, they were on this issue, but nonetheless, this still happened, and so that's really the nature of the of the review, is to discover that. Go to Mike. Michael McKee from Bloomberg Radio and Television. Más preguntas a la Bloomberg sobre Jerome Powell, pero una clave fundamental que nos emerge todavía más en la fotografía, la renta fija, 2 años americano, 10 años americano, desplomándose ya en el entorno del 4 y del 5%. Está ahora mismo el 10 años americano, perdón, he dicho 4, el 10 años americano cayendo un 3,90 a 3,4 y el 2 años americano cae un 5,6, lo que nos está cambiando el aplanamiento de la curva, lo que nos está cambiando la pendiente de la curva. 2 años, caída del 5,42, con fuerza por debajo del 4%, 3,94, 10 años americano en el 3,47, caída del 3,71%. Más Powell. If that happens, participants don't see rate cuts this year. They just don't. I would just say, as always, the path of the economy is uncertain, and policy is going to reflect what actually happens rather than what we write down in the SEP. But that's not our baseline expectation. Well, if I could follow up and ask, as you look forward into the rest of the year here,
are you saying that what you see and the 5.1% basically consensus is based on it will be sufficiently restrictive, or is it leavened by the idea of you don't know what's going to happen? In other words, what should people think about in terms of how the Fed thinks about how far it is from the terminal? It's going to depend. Remember, we're looking, for purposes of our monetary policy tool, we're looking at what's happening. Ojo a lo que está diciendo del Valle, porque acaba de poner encima de la mesa Powell que no habrá bajadas de tipos, a pesar de que esos swaps de la Fed dicen 4,19, es decir, 4,25, como les decía Quintana. Powell acaba de decir que no, que no y que no. Efectivamente, ahora lo que nos quedaría sería llegar hasta el 5,1, que es lo que nos da la proyección esperada para 2023, y no empezar a bajar entonces hasta 2024, porque le acaban de preguntar si dentro de sus expectativas estaba el recorte de tipos de interés en este mismo año, y han dicho que no está dentro de sus escenarios más probables. Veremos si cambian de opinión o no. Más Powell, a ver qué nos cuenta el presidente de la Reserva Federal, si nos da más detalles sobre todo de cómo puede caminar esa crisis financiera en Estados Unidos. Go to Rachel Siegel. Hi, Chair Powell. Rachel Siegel from the Washington Post. Thank you for taking our questions. I know we've talked a bit about how Silicon Valley Bank was unique to a certain sector of the economy, but there's also growing concern that there are financial stability risks from the commercial real estate market and loans that will begin to roll over later this year and next, and that smaller regional banks also disproportionately hold those loans. Is there a risk that could mimic the kind of what we saw with SVB to banks that disproportionately are focused in commercial real estate? So, we're well aware of the concentrations people have in commercial real estate. I really don't think it's comparable to this. The banking system is strong, it is sound, it is resilient, it's well capitalized, and I really don't see that as at all analogous to this. Another question, would you be open to an independent investigation separate from the Fed's probe? I welcome. It's 100% certainty that there will be independent investigations and outside investigations and all that. So we welcome, when a bank fails, there are investigations, and of course, we welcome that. Edward. Ojo a esas palabras que estaba diciendo Jerome Powell, que nos comentaba del Valle, porque esta es la fotografía en el mercado sobre que no va a haber movimiento de bajada de tipo de interés. Fíjense la flecha, fíjense la espada que está marcando el S&P 500 una vez que Powell dice, me estáis leyendo en entre líneas mal. Os estoy diciendo que no hay bajada de tipo de interés salvo que haya cataclismo por en medio. Ojo al movimiento de bajada, S&P 500 solo 0,21 en futuros cuando ha estado en el entorno del 0,6, 0,5 ha llegado a estar en el contado, 0,28 ahora movimiento de bajada porque Powell acaba de decirle al mercado, me estáis entendiendo mal entre líneas. Y ha dicho literalmente, no va a haber bajada de tipo de interés. Es decir, da como mucho pábulo a la pausa, a quedarse en ese entorno del 5%. Más Powell. Tremendously high during the pandemic, and then as the pandemic programs rolled off, spending actually came down. So the sort of fiscal impulse is actually not what's driving inflation right now. It was at the beginning perhaps part of what was driving inflation, but that's not really the story now. Let's go to Neil Irwin. Hi, Chair Powell. Neil Irwin with Axios. Two questions about aspects of the government's response on Silicon Valley Bank 2 weekends ago. First, why is this new bank funding facility done under Emergency 13.3 authority as opposed to expansion of the discount window, changing the terms of the discount window that's been around a long time? And second, can you discuss the Fed's role in the FDIC guarantee of uninsured depositors and why there's $143 billion on your balance sheet last week supporting that deposit guarantee? Sure. So 13.3 seemed like the right. We have a little more flexibility under Section 13.3. We've done quite a lot under the discount window as well. We needed to do a special facility that was designed a certain way, so we did it under 13.3. Really no magic to that. It's only available in unusual and exigent circumstances, and it has to meet certain requirements. But it seemed to be the right place. So with the FDIC, we're lending to the. In effect, we're lending to the Bridge Bank. So that's where the funds came from, and it's a loan that's 100% guaranteed by the FDIC, so there's no risk in it for us. Chris Rugaber.
Thank you. Chris Rugaber at Associated Press. The SEP suggests one more rate hike, as does the change in the language in the statement. Para potenciar el mensaje también empieza Janet Yellen ahora a hablar del Valle. ¿Sabemos algo ya de la comparecencia de Janet Yellen? Efectivamente, José, Janet Yellen, secretaria del Tesoro, está hablando. Y bueno, lo más importante se centra en, recordemos que hace unos días tú mismo nos contabas la noticia de que nos estaban pidiendo los depositantes que se extendiera esa cobertura, que se cubriese a los depósitos, incluso que sobrepasaban los $250.000. Por lo tanto, que el FDIC cubriese todos los depósitos de todos los bancos y no solo hasta ese límite de $250.000. Bueno, pues la secretaria del Tesoro acaba de afirmar que no estamos considerando asegurar todos los depósitos bancarios no asegurados. Por tanto, no están considerando hacer eso para los depósitos que superen los $250.000, José. Vamos a ver también, porque esa es una clave fundamental. No estar considerando asegurar todos los depósitos significa que puede empezar el tembleque otra vez, el calambrazo en un sector financiero, banco mediano, que luego veremos con los analistas, Iturralde, con Echeverry, a ver cómo les está afectando también este movimiento. Más Powell. Curious at what point the financial supports that the Fed is extending through the discount window and through its enhanced lending facility might be at odds with the objective of reducing the balance sheet. And I'm also curious what your thoughts are on not just the availability of reserves, but the distribution of them throughout the banking system, and at what point you might be concerned about it being scarce for certain banks. So people think of QE and QT in different ways, so let me be clear about how I'm thinking about these recent developments. So recent liquidity provision that has increased the size of our balance sheet, but the intent and the effects of it are very different from when we expand our balance sheet through purchases of longer-term securities. Large-scale purchases of long-term securities are really meant to alter the stance of policy by pushing up the price and down the rates, longer-term rates, which supports demand through channels we understand fairly well. The balance sheet expansion is really temporary lending to banks to meet the special liquidity demands created by the recent tensions. It's not intended to directly alter the stance of monetary policy. We do believe that it's working. It's having its intended effect of bolstering confidence in the banking system and thereby forestalling what might otherwise have been an abrupt and outsized tightening in financial conditions. So that's working. In terms of the distribution of reserves, we don't see ourselves as running into reserve shortages. We think that our program of allowing our balance sheet to run off predictably and passively is working. And of course, we're always prepared to change that if that changes, but we don't see any evidence that that's changed. Katerina. Hi, Chair. Katerina Saraiva with Bloomberg News. The minutes of the January-February meeting, the last meeting, indicate that you discussed the possibility of runs on non-bank financial institutions and the impact of large unrealized losses on bank portfolios. Can you talk a little bit more about that discussion, kind of what was talked about in light of that, and then why didn't the Fed do anything about that at that point to ultimately prevent, what happened this month? I mean, to be honest, I don't recall the specifics of that. It's quite an interesting 7 weeks, but I will tell you though that there have been presentations about interest rate risk. I mean, it's been in all the newspapers. It's not a surprise that there are institutions that have had unhedged long positions in long duration securities that have lost value as longer term rates have gone up due to our rate increases. So that's not a surprise. Hablando sobre todo ese largo plazo, de esa permanencia de bonos hasta el vencimiento. Vamos a ver qué más comenta Powell alrededor de esa necesidad de la supervisión, porque está diciendo Janet Yellen en paralelo que no a $250.000 por arriba asegurarlo. Cuidado. One way to think about the review that Vice Chair Barr is conducting is to try to understand how that happened and try to understand how we can do better and what policies we need to change. I mean, one thing is the speed of I'll come back to that, the speed of the run. It's very different from what we've seen in the past, and it does kind of suggest
that there's a need for possible, regulatory and supervisory changes, just because supervision and regulation need to keep up with what's happening in the world. Can you confirm whether or not the board knew about these escalations by the examiners in San Francisco? I will have to come back to you on that. Yeah, I don't know. Ojo, porque el foco de la actualidad se mueve hacia Janet Yellen del Valle. Ojo con lo que Janet Yellen está diciendo, que el SP500 se ha dado la vuelta, está en negativo y mira ahora mismo con fuerza al riesgo bancario, y no precisamente por lo que dice Powell, sino por lo que acaba. Fíjense, qué movimiento a la baja, que ya está en negativo, habiendo perdido incluso los 4.000 puntos. Está Yellen jugando a la contra de Jerome Powell. Inflación por un lado, Powell, crisis bancaria. ¿Qué es lo que ha desatado este pánico ahora mismo en el mercado? Literalmente, José, primero conocíamos que Janet Yellen decía que esos depósitos no se van a asegurar. Si tienes más de $250.000 en el banco, no estás asegurado. Silicon Valley Bank le rescataron, a Signature también, pero parece ser que el resto de bancos no se les va a asegurar. Ahora bien, también Janet Yellen ha querido recalcar que, aunque sean bancos pequeños y bancos regionales, los que están más expuestos o comunitarios, eso no quita que sean importantes y que el impacto pueda ser igual o incluso peor que el de un banco grande. Ya sabemos que los bancos grandes están mejor capitalizados que los pequeños y por tanto una fuga de depósitos sería menos probable, pero aún así, dice Janet Yellen, si la quiebra de un banco pequeño o un banco regional también puede desencadenar efectos tan peores o incluso iguales que las quiebras de un banco mucho más grande. Ojo a las palabras de Janet Yellen, que como ven ahí nos ha puesto el mercado otra vez a la baja. Fíjense el comportamiento, fíjense el movimiento que está teniendo el mercado aquí, el SP500, desde que Janet Yellen, como les está contando del Valle, ha dado el mensaje contrario a lo que Powell estaba diciendo. Está lanzando el mensaje de que cuidado con una crisis financiera, que no es menor que un banco pequeño caiga. Parecía evidente, pero el mercado intentaba mirar a otro lado, incluso los grandes bancos decían, yo los voy absorbiendo. Janet Yellen está diciendo lo contrario, se acaba de esfumar todo el mensaje Powell y Janet Yellen ha entrado con fuerza, sobre todo después de decir que por encima de 250.000 euros, dinero perdido. Ojo al movimiento del mercado, vamos a ver referencias de los bancos en este contexto, de qué manera se están comportando después de escuchar a Janet Yellen. Tenemos por un lado Western Alliance, caída de 1,73, Shop, el banco de Close Shop abajo 4,74%, y tenemos más abajo lo que estaría haciendo First Republic, caída ya del 6,40% en este movimiento. Fíjense, el movimiento a la baja de First Republic Bank en un momento en el que Janet Yellen dice cuidado con la caída de uno de los pequeños, que esto no garantiza que la situación financiera sea robusta. Yellen le quita el foco, le cambia la cámara, se la ha quitado, le ha dicho dámela, que ahora tengo el nuevo protagonista del mercado ahora mismo, que es Janet Yellen y no Jerome Powell. Vamos a marcharnos a ver cómo está analizándose el mercado también. Está con nosotros ahora mismo ya Javier Echeverry de Active Trades. Javier, muy buenas noches. ¿Nos escuchas? Buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas, Javier. Fotografía. En este entorno, Janet Yellen le quita la cámara, tal cual, a Jerome Powell y dice, más de $250.000, nada de nada, un banco pequeño puede traer consecuencias igual de sistémicas que un banco grande. El mercado a la baja, pero además con fuerza. Ojo, porque el movimiento bajista, después de haber escuchado a Powell, que parecía que era todo miel sobre hojuelas, se acaba de marchar y tenemos una situación otra vez de inicio de pánico ante la sensación de que, claro, si esa opción estaba, ¿por qué sube tipos? Sí, está claro. Parece que se están llevando a la contra como el ratón y el gato y no es... La verdad es que es un poco incomprensible. No sé si es que no han hablado anteriormente a la reunión, pero no tiene demasiado sentido. Es verdad que hemos visto durante la conferencia un Powell muy seguro, admitiendo que efectivamente tenían que reforzar un poco esas medidas de prevención que tenían, que esto les servía para darse cuenta de que tienen que reforzar un poco todas esas medidas y que, bueno, que no había ningún problema, pero claro, si después entra Janet Yellen diciendo, oiga, es que, lo acabamos de escuchar, no vamos a cubrir por encima de $250.000 y además dense cuenta de que si esto lo hace un banco, que es el número 16, igualmente se puede trasladar a otros bancos. No entiendo muy bien el mensaje. De hecho, el mercado está cayendo de una manera muy, muy potente en este momento y lo que podemos observar
es justamente que se están haciendo la contra. En este contexto, Echeverry, además, enseguida vamos a escuchar a Janet Yellen, pero dice precisamente Jerome Powell ahora mismo que la tasa de desempleo incluso tiene muchísima incertidumbre, con lo que está generando todavía más sensación en el mercado de ¿pero qué han hecho con la subida de tipos de interés? Si ni tan siquiera tienes claro hasta qué punto, decía JP Morgan hace unas horas, eres un avión donde estás en picado y quieres apagar los motores. Quieres apagar el motor, de tal manera que el mercado está viendo, ojo, porque nos habíamos ilusionado con la luz al final del túnel, pero claro, es que la luz es un pedazo de tren que viene a nuestra cara a darnos un golpe, no la salida. Yo creo que podemos encontrar un poco la clave desviando un tanto el foco en este momento del SP500 y yéndonos un poco más a las commodities, podemos desviar un poco ese impulso, ¿no? Como vemos como el crudo sigue esa caída dentro del canal, toca exactamente sus zonas de soportes y resistencias. Lo hablábamos justamente este lunes cuando tocaba esos 70,12 y decíamos, tenemos una previsión de que vuelva a los 75 y vuelva a corregir. Está haciendo exactamente eso y esto es que, en definitiva, se está acomodando a esa posible retirada de la demanda interna a medio plazo y, por el contrario, hablábamos justamente de la gasolina y fíjate que el futuro de la gasolina, es decir, a corto plazo el gasto inmediato sí que se ve como va ascendiendo y de manera además potente, fuerte. Por tanto, yo veo como que hay una dentro de las commodities podemos observar esta cierta confianza a corto plazo, pero indudablemente con un sesgo en el cual estamos viendo que muy probablemente a medio plazo, en el segundo o tercer trimestre, vamos a entrar en esa recesión, en esa retirada de la demanda interna y que hace que, bueno, pues que las commodities nos den un poco estas notas que nos ayudan un poco a ver por dónde pueden ir las cosas. Igualmente estamos viendo dentro de los índices, si vamos al índice del dólar, fijaos la caída tan espectacular. Evidentemente la reacción de contra que están teniendo en este momento, si cambiamos a un minuto vamos a poder observar bastante bien ese movimiento, cómo ha cambiado justamente del comentario anterior de esta caída tan fugaz. Fijaos cómo desde que ha empezado a hablar Yellen hace escasos, pues nada, estamos ahí 11, hay 4, ha empezado a moverse al alza de manera muy fuerte. Bueno, pues justamente esto es lo que tenemos que darnos cuenta de lo que está pasando, esa confrontación un poco pues que nos está dejando a todos un poco perdidos, ¿no? Parece que no saben muy bien lo que hacen. Había empezado muy bien esa conferencia de prensa, había seguido exactamente la hoja de ruta que teníamos todos en nuestras quinielas de esos 0,25 puntos y por el contrario, bueno, pues ha llegado la señora Yellen a desbaratar un poco todo esto. Bueno, y si quieres un ingrediente más, Moody's acaba de publicar un informe en el que dice que con tal como está describiendo la FED, la inflación y el mercado laboral, ve alrededor de 2 subidas más de 25 puntos básicos de aquí a final de año. Eso sí que Moody's sí que parece dinamita para los pollos eso, ¿eh? Tiene sentido. Si me atacas al mercado de trabajo, que sabemos que ahora mismo está extremadamente fuerte y que además estamos esperando todos empezar a ver un poco esa debilidad, es que todo lo que estamos haciendo en Estados Unidos tiene que tener su respuesta. Hemos visto cómo empiezan a bajar los tipos de interés, la inflación, hemos visto este tipo de movimientos y lo que nos falta por ver es un poco ese debilitamiento, ese enfriamiento por parte de la economía. Pero claro, ya hemos escuchado durante esta conferencia la misma cantinela que le escuchamos a Christine Lagarde. Y es que, de nuevo, ha vuelto a decir durante la conferencia, al igual que lo hizo Lagarde, si me apuras, incluso con un poco menos de habilidad que lo hizo la señora Lagarde, que si hace falta inyectaría la liquidez necesaria. Oiga, si usted sigue con el quantitative tightening, si sigue subiendo los tipos de interés, ¿a qué viene ahora a decir de nuevo que si es menester ustedes meterán la liquidez necesaria en el mercado? Porque, aunque tienen un mercado muy fuerte, si fuera necesario inyectarían liquidez. Volvemos a jugar a ese QE, QT, un poco, te digo una cosa pero hago otra. Entiendo perfectamente el dato de Moody's, de esos 2 siguientes subidas
de tipos de interés, porque al final nos falta todavía ver el debilitamiento definitivo del real estate, que ya está cayendo bastante fuerte, y sobre todo del mercado de trabajo. Esa parte de enfriamiento de la economía americana aún no lo estamos viendo y, por tanto, estamos lejos aún de conseguir lo que se está buscando, que en definitiva no es otra cosa que el enfriamiento de la economía mediante la subida de tipos de interés y hacer el acceso al crédito algo bastante más complejo, que en definitiva pues es lo que estamos viendo todos, ¿no? Gracias, Javier Echeverry, responsable de Active Trades en España. Buen día, buena noche, perdón. Buen negocio. Igualmente, un placer. 8:15 de la tarde, 2:15 en la costa este de Nueva York, en Washington, donde Powell y Yellen están repartiéndose los papeles de poli bueno y poli malo, uno para un lado, otro para el otro. Vamos a ver quién de los dos tiene más fuerza, pero Yellen no está mal tampoco, de bracito, para aguantarle el pulso a Jerome Powell. Víctor Álvaro González, director de estrategia de la firma de asesoramiento independiente Next Step Finance. Víctor, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estáis? ¿Cómo valoras todo lo que estamos viendo? Este movimiento primero de Powell y luego que aparezca en el Senado Yellen diciendo que $250.000 por encima Nanay de Nanay, y por otro lado dice Yellen algo que está haciéndole al mercado tener también el temor otra vez de la crisis bancaria. Dice: un banco pequeño puede ser tan sistémico como uno grande si no lo sabemos controlar. ¿Cómo ves la fotografía general de esta última hora que nos ha marcado un Powell haciendo de poli bueno hasta el final de las preguntas, que ahí ha empezado a virar, y una Yellen que ha dicho no te preocupes que yo te hago hoy de poli malo? Pues es una fotografía un poco borrosa, un poco confusa, lo cual no es especialmente bueno en estos momentos. Yo echo de menos en los banqueros centrales y más en los más importantes, o el más importante que es la Fed, pero desde luego también en el BCE, un momento Draghi, es decir, un mensaje, primero que tengan un buen experto en comunicación que les diga, con independencia de que hay que seguir hablando de luchar contra la inflación, ahora tenéis una prioridad, y es claramente recuperar la confianza en el sistema bancario. Yo no digo si esto hasta dónde irá, pero es claro que hay un problema, es que es evidente. Entonces se ha movido recientemente $1 trillón americano, billón europeo de dólares, no me lo invento, es un dato de JP Morgan, desde depósitos de bancos pequeños y medianos. Se ha pasado desde esos depósitos a fondos monetarios. Los americanos están bien informados y saben que los fondos están fuera del balance del banco y es más cómodo que andar comprando letras del Tesoro, y además en Estados Unidos las comisiones son bajísimas. También aquí sí se busca. Entonces han salido $1 billón de dólares europeos, $1 trillón de dólares norteamericanos han salido del sistema, digamos, de los bancos pequeños, regionales, etcétera, hacia fondos monetarios y hacia bancos más grandes. Esto es una cuestión, esto es importante. Y aquí lo que vemos, por resumir, ¿por qué digo es una foto confusa? Primero, porque Powell ha querido estar en misa y repicando. Yo entiendo su planteamiento, no sé si es el más correcto. Misa y repicando, ¿en qué sentido? Es verdad que, y esto es significativo, ha empezado su statement, como se dice, su declaración, lo ha empezado con el tema de la crisis bancaria. O sea, ha empezado diciendo que era muy consciente de que hay unos acontecimientos, bueno, no podía ser menos, importantes en el sistema bancario, y ya desde ese momento ha dicho lo que para mí es una palabra clave, aunque es obvio, y es que es consciente de que van a endurecerse las condiciones financieras en Estados Unidos. Hasta ahí muy bien. Es decir, nos está diciendo claramente que es consciente de que los banqueros con la que está cayendo se van a pensar muy mucho a quién le dan créditos y cuánto. Pero luego es un poco confuso, porque si tú estás diciendo la obviedad de que ya te va a hacer el trabajo sucio el mercado, es decir, que la banca va a dar muchos menos créditos, y con eso ya tienes toda la restricción monetaria que quieres, ¿por qué subir más los tipos de interés y no tomarte una pausa para ver qué pasa? Él dice, me voy a tomar una pausa, digamos, de pensamiento, es decir, vamos a ir viendo y tal, y no descarta la pausa. Esto es importante, también lo ha dicho en la rueda de prensa, que no descarta una pausa, pero por las mismas lo subo, aunque sé que va a haber una restricción del crédito muy importante, y lo ha especificado, hacia los bancos, hacia las empresas, hacia los consumidores, y que no sabe, con lo cual también transmite un poco, ¿cómo que no lo sabes? ¿Cómo no vas a saber que esto va a tener un impacto importante
en el crédito hacia empresas y consumidores. Y luego, por no alargarme, señalaría, evidentemente que ha hablado mucho de este tema, pero como algo positivo, señalaría lo de ha mencionado en la rueda de prensa específicamente la pausa. Es decir, lo hemos considerado, ha dicho esta palabra, de hecho que pensaban subir más, o sea que se les pasaba por la cabeza, lo cual a mí me preocupa. O sea, pensaban subir un 0,50% de los tipos de interés, pero por favor, o sea que es evidente que estaban apretando ya mucho la cuerda y pensaban subir más, pero que esto se ha tenido en cuenta. Y ha dicho una palabra importante, esa tensión, esos tighters, ese endurecimiento del crédito, de la financiación del crédito, es equivalente, lo he dicho con estas palabras, es equivalente a otra subida de tipos. Es que lo ha dicho así. Uno piensa, bueno, pues si es equivalente a esa subida de tipos, ¿para qué haces esta? Que ya, digamos, de alguna manera llueve sobre mojado. Con lo cual, como es confuso, la única buena noticia, y por eso el mercado tampoco ha ido tan mal en ese periodo, luego un poco peor con lo de Yellen, es confuso porque por un lado está diciendo que es consciente de estas cosas, pero por otro lado no parece que lo tenga muy en cuenta y dice, bueno, vamos a ver, en estas cosas lo del vamos a ver puede llegar a ser peligroso. Y un dato último muy importante, poca tranquilidad estará mandando si el índice de bancos regionales está cayendo un 2%. Álvaro González, Víctor, ¿algo tiene que cambiar en la mente del inversor en estos momentos? ¿Algo tiene que cambiar, algo tiene que rotar, algo tiene que hacer diferente después de escuchar a Powell hoy y a Yellen? Bueno, el otro día cuando estuve aquí, el último día cuando estuve aquí con vosotros y tuvimos una reunión, creo que fue con Lagarde, no me acuerdo muy bien, pero el caso es que tuvimos una tertulia y yo decía que, bueno, cuando tú tienes una situación como esta, lo mínimo que tienes que hacer es tomar ciertas precauciones. Y me miraban mis compañeros como un extraterrestre, como diciendo, es una cosa muy concreta, que no afecta, que sí, que es delicada, pero que está muy encapsulada y básicamente que no había que hacer mucho. Yo no digo que haya que hacer mucho, pero a ver, esto es como, pondría un ejemplo. Imagínate que solo es un accidente, pero tú cuando vas por la carretera con el coche, y hay un accidente y ves ahí las luces, la policía y un coche cruzado y otro cruzado, bajas el pie del acelerador. Es una cuestión de sentido común, de prudencia. Y más hoy en día que si tienes una cartera de fondos de inversión, la acompañas de una cartera formada por ETFs, que son fondos de inversión, pero que se opera con ellos en minutos. Es decir, llevamos con esto casi una semana. Hemos tenido tiempo del día que empezó el follón, porque son fondos de inversión, ¿no? Con fondos de inversión tradicionales, evidentemente, cuando vendas ya habrá caído el mercado, lo que haya caído, no son muy operativos para cubrirse. Pero sí es cierto, y yo, ya sabes, no soy nada de meter miedo, no me gusta nada toda la gente, que es una gran mayoría, que para llamar la atención está todo el día hablando de crisis, de todas estas cosas, no me parece nada serio, pero es cierto que cuando hay un accidente de este tipo, que además tiene una base, es real lo que está pasando, se está apretando mucho la cuerda, lo primero que tienes que hacer es cubrirte, tomar ciertas precauciones, que es lo que ya hemos hecho. No es que las haya que tomar, es que había que haberlas tomado el día que se empezó a hablar de la posibilidad, basta que se hable de la posibilidad de un bank run. El día que se empezó a hablar de la posibilidad de que hubiera un pánico bancario, aunque no lo haya, hay que tomar precauciones, porque esto no es un bank run de la época de nuestros padres o abuelos. Esto es un bank run que se produce con un toque en un móvil. Si fuéramos, quiero aclarar, no quiero lanzar titulares, digamos, para dar miedo a nadie. Si se produjera, aclaro, si llegáramos a un verdadero bank run, funcionaría a toque de móvil. Por lo tanto, estamos ante una situación en la que simplemente por prudencia y sentido común, no por ser economistas de Harvard, por prudencia y sentido común, tenemos que tomar medidas de protección, aunque sean temporales, en nuestras carteras de inversión. Y no estoy diciendo salir corriendo del banco, estoy diciendo tomar medidas de precaución en nuestras carteras de inversión, que es algo diferente. Con independencia, también es cierto de que en un momento dado quien esté preocupado con la situación de los bancos lo tiene muy fácil,
Es decir, tú puedes tener fondos monetarios hiperseguros que invierten en letras del Tesoro español, que ahora mismo nos avala Alemania y están encantados de que gastemos, con lo cual no hay mayor problema, o tienes letras del Tesoro directamente. O sea, tienes muchas fórmulas si estás muy preocupado en este sentido. Pero yo no estoy diciendo esto, no estoy diciendo de momento que la gente saque el dinero del banco. Lo que estoy diciendo es que no podemos ignorar que se está produciendo una situación tensa y ante una situación de este estilo, por pura prudencia, protegemos nuestras carteras, sobre todo ahora que tenemos unos instrumentos, fondos de tercera generación. Cuidado, nosotros trabajamos con los dos, fondos tradicionales y ETFs, pero es evidente que son lo más útil para cubrir nuestras carteras ante este tipo de riesgos. Muchísimas gracias, Víctor Álvaro González, director de estrategia de la firma de asesoramiento independiente Next Step Finance. Víctor, buenas noches, buen negocio. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Está también con nosotros Alberto Iturralde, analista independiente, operativa DAX. Alberto, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, ha sido poli bueno, poli malo en una tomadura de pelo importante entre Yellen y Powell para estar barriendo de un lado para otro. Les faltaba situarse a ellos como si fuesen en el cochecito de la montaña rusa. Habla tú, que bajo. Ah, venga, habla tú, que subo. Es un poco cachondeo, ¿no? Yo me he sentido como cuando éramos chavales y de repente estábamos a punto de ligar con la chica que nos gustaba y aparecía la hermana y se la llevaba. Esa ha sido Janet Yellen hoy. Bueno, a ver, en el tema de los depósitos, que es normal que le demos cierta importancia, al final, en el peor de los casos, siempre se nos ocurre aquella salida de decir, bueno, pues mira, divido mis depósitos en dos de 250.000 y están cubiertos. Sin embargo, lo que hay de fondo es, bueno, hay dos cosas de fondo. Primero, probablemente lo que subyace de lo que dicen es que están relativamente tranquilos con respecto al sistema bancario. Dos, que lo que ha pasado, porque ella ha dicho, no, bueno, es lo mismo, hombre, puede ser un banco pequeño, puede generar el mismo riesgo, entre comillas, sistémico, que es la traducción que le podríamos dar a lo que ha querido decir, que uno grande, ni por asomo. Ni por asomo, mirad. El Silicon Valley Bank es un banco grande, pero no deja de ser un banco sectorial en el sentido de que atiende a un determinado tipo de cliente muy específico. Quienes se están frotando las manos con lo que ha pasado ahí han sido los Bank of America, Citigroup, todo este tipo de bancos más generalistas a los que eso le viene fenomenal. Entonces, no, es decir, lo que está diciendo Janet Yellen yo creo que no debería ser interpretado en un tono negativo. Simplemente en función de que o bien las cosas están mejor para el sistema bancario de lo que estamos pensando en función de lo que vemos con respecto a quiebras, que es muy importante tenerlas en cuenta en cuanto a política económica, pero no en cuanto a política bursátil, que es totalmente diferente, y no hay más. Lo que pasa es que sí es cierto que teníamos a los mercados subiendo con fuerza justo en el momento en el que empezó a hablar Janet Yellen y se nos ha estropeado el arbolito. Aún así, de los tres índices americanos, ojo, el S&P 500 es el más débil. El Dow Jones sigue plano con respecto a cuando ha empezado a hablar Powell antes, y el que está subiendo es el Nasdaq. Así es que seguramente este nos marque la pauta bursátil durante los próximos días, el Nasdaq 100. Oro en este entorno va cogiendo fuerza también para conseguir romper hacia 2000 y fuerza hacia arriba. Sí, lo hemos tenido justo cuando ha empezado a hablar Powell, rebotando con mucha fuerza hasta niveles de 1981 y ahora vuelve a estar un 1% por debajo de ese nivel en 1962, justo ahora mismo. Bueno, yo entiendo que el oro está reaccionando como los mercados, aunque no debería, pero como los mercados. El hecho de que hayan demostrado tanto Xi Jinping como Putin que en su reunión lo que están interesados por hacer, nos lo decían ayer, era respaldar una moneda, el yuan, con oro, más que digan si Putin está dispuesto a negociar con terceros países mediante yuanes, es porque ya Xi Jinping se ha comprometido a que su moneda esté respaldada con las 2.000 toneladas y mucho más de oro que tiene. Digo las 2.000 porque un día dabas tú esa información formidable de que habían comprado 2.000 toneladas de oro los chinos. Entonces, a partir de ahí, si el oro va a ser o va a servir de algún modo para garantizar transacciones de terceros países que no son China, significa que el oro va a seguir on fire durante un tiempo, porque lógicamente la comunidad internacional va a atender a ese llamado y a esa lógica de que todavía el oro sigue siendo una reserva de valor. De manera que es normal lo que está sucediendo y bueno, en función de lo que está diciendo la FED, tampoco le debe afectar mucho. Muchísimas gracias, Alberto Iturralde, analista independiente, operativa DAX. Buenas noches, buen negocio, gracias por acompañarnos, Alberto. Gracias, fuerte abrazo.
Está también con nosotros Gonzalo Cañete, analista y director del blog Brújula de Mercados. Gonzalo, buenas noches. Hola, José Antonio, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué te ha parecido Powell, la reacción de Janet Yellen también y qué tiene que hacer el inversor o qué puede hacer el inversor en este contexto? Bueno, pues prepararse para tomar posiciones defensivas, en mi opinión. No confiar en absoluto en el panorama que vayan dando. En las próximas horas se verá el resultado que va generando en el mercado y cómo se va estableciendo un poco la tendencia con respecto a esto. Hemos visto lo que cabía esperar sería más bien repuntes del dólar, enfriamiento del oro. Sin embargo, hemos visto que ha añadido mucha volatilidad tanto al dólar como al oro. Creo que incluso el hecho de que Yellen apareciese para dar también otra serie de declaraciones casi cruzadas con las palabras que tenía Jerome Powell, que parecían palabras de mucha confianza, de quitarle peso, un poco en la línea también de las que había tenido el Banco Central Europeo. Básicamente es omitir, no da existir ningún tipo de riesgo financiero, pese a que también ha reconocido que veía problemas graves en bancos pequeños y que Yellen también ha dicho que los bancos pequeños podían ser importantes o incluso más importantes que la banca grande. En general, yo creo que uno de los puntos más interesantes de lo que han revelado es el hecho de que han hablado de que más de $1 trillón se han desplazado o habrían salido de la banca regional a la banca más grande, más mayoritaria en Estados Unidos, la banca de inversión, lo cual para mí, a mi entender, y para el de muchos reguladores, porque esto ya lo hemos escuchado los últimos días, significa que aumenta el riesgo sistémico. Cuanto más se concentra el capital en los balances y más grandes son esos balances, más grandes son las entidades que ya hace años, ya para 2008 eran las too big to fail, las que son demasiado grandes para caer, demasiado grandes también, como decía too big to fail, too big to jail, too big to pay, demasiado grandes para ir a la cárcel, demasiado grandes para pagar. Esas son las entidades que están llevando el rédito de toda esta crisis bancaria que se ha producido durante los últimos días. Y de nuevo, insisto, creo que la estrategia es omitir que exista ningún problema, como ya lo han dicho. Han hablado de que la liquidez se puede tapar, no es un problema, como ya lo dijo también, insisto, en este caso Christine Lagarde en Europa, que la liquidez no era un problema porque ellos pueden generar liquidez con la máquina del monopolio. Y por lo tanto, yo estoy en la línea de lo que decías tú, José Antonio, esta mañana, de que probablemente todo esto en algún momento va a derivar en un debate muy fundamental, muy importante, es la seguridad y la conveniencia de un dinero digitalizado, traceable y que pueda ser controlado por teclas desde el Banco Central, en este caso la Reserva Federal, y el Banco Central Europeo. Y ese proyecto ya está ahí, o sea que sabemos que probablemente todo esto conduce hacia un punto común, que es proponer un control monetario digitalizado. ¿Hasta qué punto, qué cercanía ves a todo eso que estábamos comentando ya desde esta mañana? Esas CBDCs que pueden hacer que, por ejemplo, la comparecencia de hoy tenga una importancia menor, ¿no? Se marcará el tipo, el dinero está cubierto y a partir de ahí a jugar, a funcionar con la maquinita para arriba, la maquinita para abajo o con la fecha de caducidad del dinero, ¿no? Sí, efectivamente, porque controlan, digamos que el proyecto de CBDC tiene unas ventajas brutales a nivel gubernamental porque unificaría la política monetaria y la política fiscal en una sola herramienta. Por lo tanto, es una ventaja demasiado jugosa y suculenta para que los grandes burócratas la dejen llevar o la dejen pasar. En este caso, insisto, que puedan controlar la política fiscal y la política monetaria en una sola tecla, que puedan gravar impuestos sin que podamos incluso intervenirlos, que puedan directamente expropiar patrimonio de cualquiera básicamente con una orden monetaria en un teclado, ¿no? Que es básicamente lo que buscan. Y por lo tanto, estas herramientas de control digitalizado del dinero son el plan B que se tiene para probablemente un plan B forzado y a marchas forzadas para evitar que exista ningún tipo de alternativa al sistema monetario global independiente de esto. Porque una vez que echen el cierre a ese mercado digital, como dijo un republicano en Estados Unidos, son campos de concentración digitales. Una vez que ese cierre se eche, es prácticamente imposible salir de ese control fiscal y de ese control monetario, no hay que olvidarlo, y por tanto cualquier alternativa al sistema monetario que quieran plantear será difícil llevar a cabo. Hemos visto incluso esta semana a DeSantis, el segundo Donald Trump, el candidato republicano a la presidencia, que incluso ha dicho que propone proyectos de ley junto con otros estados, pero en este caso Florida, un estado importantísimo, para precisamente legislar impidiendo que funcione como curso legal a través de la Cámara de Comercio un dólar digital, o sea, prohibirlo de antemano para evitar que ese tipo de control monetario se pueda producir, porque ya sabemos que en Estados Unidos todavía tiene ese concepto loco de ideal de nación, ¿no? y de Estado independiente y que no les gusta el poder centralizado y burocrático que puedan tener desde un gobierno federal. Por eso yo creo que esa es la línea un poco que lo que se irá. En Europa sería aplicable a los países, las delegaciones europeas regionales que serían España, Italia, Francia, el resto de naciones históricas que se verán sometidas también a un control monetario unificado fiscalmente, que es lo que ya trata de hacer la Unión Europea desde hace años, a través de un CBDC, a través de un dinero digitalizado y del cual no podremos salir. Y esta crisis precisamente será el mejor pretexto para ello, claro. Muchísimas gracias, Gonzalo Cañete, analista y director del blog Brújula de Mercados.
Buenas noches, buen negocio. Gracias, Teo, un placer. Del Valle, había un gráfico que teníamos puesto o que teníamos pensado justo cuando empezaba Powell, que yo creo que es muy ilustrativo sobre cómo ha ido haciendo un poco de yenca, ¿no?, alrededor de tipos de interés y cómo volvemos al punto de partida incluso de la anterior reunión de tipos de interés. Cuéntanoslo, Del Valle. Efectivamente, José, estamos viendo en pantalla ese gráfico que lo que muestra es la curva esperada. Tenemos varios colores en azul, rojo, amarillo y verde. Esas curvas de futuros esperadas de los tipos de interés. Recuerden, igual que hay futuros de petróleo y de maíz y de café y de trigo, pues hay futuros de los tipos de interés y los inversores especulan sobre cuál va a ser ese ritmo de subidas o incluso de potenciales bajadas en los próximos años. Como vemos, tenemos las diferentes curvas que lo que muestran es cómo estaba la curva de futuros esperada en diferentes plazos de tiempo. Pues por ejemplo, la verde muestra esa curva cómo estaba después de Powell, ese post-Powell el 9 de marzo, cómo estábamos en la última reunión del FOM en febrero, el 1 de febrero de este año, cómo está ahora en rojo y en azul cómo estábamos después de Silicon Valley Bank, ese 15 de marzo. Por tanto, ¿con qué nos tenemos que quedar? Que al final el mercado muchas veces es ruido y que si se fijan, entre lo que vimos a Powell testificando en el Congreso desde la última reunión, cómo la curva esperaba muchas más subidas de tipos y una bajada mucho más lenta, la línea verde, a cómo ha cambiado con lo de Silicon Valley Bank, a cómo ha vuelto a ajustar otra vez al nivel que al final vuelve al nivel de partida, al mismo nivel en el que estaba en la reunión de febrero de este año, del año 2023. Así que mucho movimiento en las curvas de futuros de tipos de interés, mucha volatilidad en el mercado de bonos también, porque eso hace que se muevan los intereses y al final hemos vuelto al mismo dot plot, hemos vuelto al mismo ritmo esperado de subidas de tipos de interés. Y vemos también, gracias Del Valle, el movimiento del SP500, 0,43% negativo, vuelve a estar más o menos en mínimos de la jornada, un movimiento de 0,48, en 0,51 en el contado. De la Morena, nos falta todavía escuchar a Pablo Gil, jefe de estrategia de XTB, que enseguida va a estar con nosotros, pero ¿qué más nos deja la fotografía ahora en este momento después de escuchar a Powell y también a Yellen? Bueno, pues que todo es dispar y sobre todo que van a echarle una mano desde el regulador de reaseguros bancarios, que es la FEDIC, y que es quien se va a comer cualquier tipo de marrón, cualquier tipo de sapo que haya con el sistema bancario. Al respecto de los tipos de interés, creo que tenemos ya un análisis bastante relevante hecho. Enseguida, de todas formas, con Pablo Gil también le damos esa última puntilla a todo lo ocurrido y verificamos con gráficos con Gabriel Montalto en qué punto está un mercado ahora que empezó muy bien, cayó, volvió a subir y volvió y vuelve de hecho a caer, sin fiarse, uno, de que vaya a haber bajadas en los tipos de interés en este 2023 y evidentemente de lo que pueda ocurrir a futuro. Dice que no tienen decisiones tomadas Jerome Powell acerca de esas bajadas de tipos de interés, que eso no va a ocurrir, que irán mirando, que lo que va es a impactar lo que ya han hecho en la inflación a lo largo de todo el año, que sí lo están viendo, y ha vuelto a mencionar ya la famosa palabra desinflación. Le preguntaron, lo dijiste 10 veces en febrero, dice, lo podría decir 12 en esta porque creemos que eso se está produciendo a pesar de algún dato puntual que hemos visto en la vivienda. Creo que está ya Pablo Gil, estratega jefe de XTB, al otro lado de la pantalla. Pablo, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estáis? Bueno, pues analizando esto que va de susto a muerte mientras nos tratan de decir que no pasa nada con el sector bancario también, y vemos a Janet Yellen, secretaria del Tesoro en el Senado, comparecer diciendo que está todo arreglado, que no van a proteger a los depositantes de más de $250.000, pero luego que la FEDIC, ese reaseguro, sí podría entrar, Powell igual, los tipos de interés no van a bajar, pero tampoco tenemos claro que vaya a haber subidas, pero se juega un poco a la nada. Pablo, ¿cómo has visto esta reunión, esta comparecencia de Jerome Powell? Hombre, creo que la situación en la que llegó Jerome Powell a esta reunión no podía ser más complicada, ¿no? Una crisis financiera desatada en el sector bancario que es muy reciente, donde todavía no han tenido tiempo de ver qué ha fallado en la supervisión de algún banco como Silicon Valley. Está claro que las medidas de contención que han arbitrado son muy positivas, porque el poder descontar carteras de deuda pérdidas a precio de par para obtener liquidez y hacer frente a potenciales salidas de depósitos, pues creo que es una herramienta muy fuerte, muy bien implementada, éticamente probablemente reprobable, pero efectiva. Y respecto a la reunión de Powell de hoy, bueno, pues ha dejado claro que esperan crecer menos y que esperan que la inflación sea más alta. Cuando
le han interrogado los periodistas por qué entonces no sube más las tasas de interés y trabaja con una expectativa de 5,1, que es la misma que en diciembre, y llevaban hablando de subidas mucho más agresivas antes, la respuesta que ha dado también tiene lógica. Dice, la crisis bancaria va a producir un tensionamiento crediticio que va a generar un coste mayor en los préstamos a ciudadanos y a empresas, por tanto, parte de lo que teníamos que haber hecho nosotros con la política monetaria va a ocurrir directamente por el tensionamiento del mercado de crédito. Ha dicho, lo que ustedes miran en términos de índices de crédito ni siquiera refleja la realidad del tensionamiento que ha habido. Por tanto, ese tensionamiento en el mercado de crédito va a hacer que tengamos que subir menos de lo que inicialmente teníamos previsto. Si finalmente la crisis bancaria no va más, nosotros tendremos que volver a hacer nuestra parte del trabajo. Si la crisis bancaria va a más, entonces va a ser muy difícil evitar la recesión, teniendo en cuenta que ya con un 0,4 de previsión de PIB para este año están trabajando sobre el escenario de soft landing. En ese caso, que nadie celebre que si tuviesen que bajar tipos en la segunda parte de este año, cosa que no es su escenario central, han dicho que no esperan que eso ocurra, solo tendría una explicación, que el sector bancario realmente entra en una crisis mucho más profunda, que las condiciones crediticias se disparan y que, por tanto, el problema nuevo ya no se llama inflación, se llama recesión profunda. Yo creo que el enfoque no ha sido malo, pero evidentemente las dudas y la incertidumbre con las que hablaba pues son propias de lo que está pasando, ¿no? Nadie en este momento sabe hasta qué punto va a provocarse una crisis bancaria más severa o no, pero a mí me ha quedado muy claro el mensaje. Si las cosas van a más, es decir, si las cosas se ponen peores, no tendremos que hacer tanto, pero a mí no me da ningún consuelo eso. Si las cosas se ponen peores es porque estamos entrando en recesión. Ya sé que en recesión la inflación deja de ser un problema. La pregunta ahora es, o me subes tú los tipos porque esto ha sido solo un susto, o dejas de subírmelos porque hay un susto mucho mayor. Tal vez sería un poco el... Dejas de subir cuando rompes algo más grave que la inflación. Llevamos avisando de esto meses. Sí, en este escenario trabajó también la semana pasada Christine Lagarde, desde el Banco Central Europeo, que casi se tapó los ojos ante el sector bancario y dijo, voy a tirar por dar confianza, ¿no? Que es subir 50 puntos los tipos de interés y confiar en que el sector aguanta, que la eurozona está más preparada, evidentemente, e intentar dar estabilidad, no frenarse, no dar esa curva por lo vivido en el sector bancario. Pero claro, dices, Pablo, el mensaje es... las condiciones de crédito están mucho más constreñidas, mucho más apretadas de lo que ustedes ven, que efectivamente lo ha dicho Jerome Powell. Y dentro de todo eso, si esto empieza a ocurrir, y viendo como hemos visto muchas veces el dato de americanos que viven al día o viven a crédito con este tipo de préstamos más pequeños o medianos, lo que comentas, la recesión puede ser muy grave, tanto si quiebran esos bancos porque dan mucho y luego no están bien protegidos, como si se constriñe en exceso el crédito y por lo tanto deja de fluir la economía. Sí, realmente el track record de la Reserva Federal de conseguir soft landings es prácticamente nulo, ¿no? Antes de cada recesión siempre se hablaba de soft landing. Esta es la realidad. Y luego, evidentemente, deberían entonar un mea culpa bastante más fuerte del que entonan, ¿no? Porque si te fijas en los últimos 3 años, 2 consejeros, bueno, muchos más, pero 2 muy sonados, especulando con la bolsa y comprando acciones y compañías y fondos que luego la propia FED utilizaba para hacer QE en pleno COVID, que es moralmente o éticamente es totalmente reprobable. Cuando se les ataca sobre lo que han hecho, acaban saliéndose en los altos de 2021. Después tienes la situación con el Silicon Valley Bank, ¿no? Que estaba supervisado por la Reserva Federal de San Francisco, y dices, bueno, ¿cómo puede ser que nos estén pasando tantas cosas en tan poco tiempo, ¿no? Es una sensación. Y luego, por último, tienes otro problema, ¿no? Y es que el stress test que están haciendo a la banca, que el otro día lo comentaba, maldita sea, es que el escenario más adverso no es una subida grande de tipos de interés, sino una bajada grande, volver a poner los tipos a cerca del 0%. Dices, ¿cómo puede ser que en tu escenario de estrés test a la banca no tengas reflejado como un escenario muy negativo justo lo que estás haciendo cuando tú haces el estrés? Entonces dices, no entra en cabeza humana, ¿no? Que digas, ¿cómo no has podido plantear lo que estás haciendo como uno de los escenarios adversos para ver qué tal aguantan los balances de los bancos? Mi primera
conclusiones, no vale de nada el stress test, porque no reflejan las condiciones financieras que estamos viviendo y que de hecho las has fijado tú. Por tanto, yo creo que la Reserva Federal está dejando mucho que desear, ¿no? Eso le iba a decir, Pablo, es que a este respecto, hablabas de la Reserva Federal de San Francisco sobre el Silicon Valley Bank. Janet Yellen se ha referido a ello también y ahora lo veremos, pero incluso el Banco de Inglaterra acaba de decir que advirtió también a la Reserva Federal de las condiciones que tenía esta entidad. Entonces, sabiendo que estaba allí la Reserva Federal y emitiendo informes de lo que ellos llamaron problemas bancarios dentro de Silicon Valley Bank, ¿cómo es posible que aún así, dentro de todo este monitoreo, terminase sucediendo lo que ha sucedido? Digamos que yo desconfío mucho de los reguladores, de todos ellos, ¿no? En su momento, acuérdate de los stress test que se hacían en la banca europea y de que poco sirvieron los que se llevaron a cabo durante la crisis periférica. Acuérdate las agencias de rating antes del 2008, cómo tenían calificada, ¿no? El crédito de muchas entidades que luego quebraron meses más tarde y estaban con calificaciones crediticias máximas. Entonces, bueno, una cosa es que tenga regulación y otra cosa es si la regulación sirve de algo, porque si evidentemente, como hemos visto, no está contemplando escenarios reales, pues ¿qué más me da que me hagas un test y me digas que lo paso, ¿no? Y bueno, pues es algo con lo que llevamos lidiando mucho tiempo y por desgracia pues está claro que todavía tenemos mucho que mejorar. Sí, tiene pinta. ¿Crees que, por dejarte ya marchar, que sé que también está siendo un día largo, ¿crees que va a haber entonces, y con este escenario, ¿tú qué crees que es más probable que veamos? ¿Reventar nuevamente a los bancos o subidas de tipos de interés por parte de la Reserva Federal? Yo creo que van a intentar mantener las condiciones crediticias tensas, a lo mejor no suben más que una vez más. Si no suben una vez más es porque se les ha vuelto a hundir el barco, o sea, tenemos un problema financiero severo, ¿no? Y no parece que con esas medidas que han implementado sea la opción más razonable. Que mantengan los tipos aquí en el entorno de 5,25 hasta que realmente descubran que no se crece al 0,4%, sino que la economía entra en recesión y entonces empezarán a moverse en sentido contrario. Pero como digo, yo sí tengo la sensación de que para que la Reserva Federal decida abandonar la política agresiva de tipos de interés, tiene que haber evidencias muy grandes de que se han pasado de largo por el otro lado, ¿no? Y eso lo descubres o bien por una recesión que es más profunda de lo inicialmente previsto o bien por un problema de crédito instaurado en una crisis bancaria. En ambas circunstancias el resultado es muy, muy negativo. Bueno, estratega jefe de XTB, Pablo Gil, vamos a ver, pero desde luego poquito a poquito se va avecinando todo esto e incluso, si me permite, ya sé que la comparativa está lejos, pero cuando uno mira las previsiones que van realizando los distintos bancos, como el informe que ha sacado hoy el propio Banco de España, lo que va viendo es cómo trasladan lo que esperaban de caída en el crecimiento para este 23 lo han trasladado al 24. O sea que efectivamente en ese mar de fondo nos vamos a mover y veremos en qué momento se nos hunde el barco. Pablo, como siempre, un gusto y buena noche. Muchas gracias. Buenas noches. Mirando, decíamos, al Banco de Inglaterra y a Janet Yellen, dos de los protagonistas al margen del